Entonces, comenzaremos. Bueno, con el ingeniero estoy seguro que ya han visto todo lo que es el capítulo 3. Conmigo vamos a comenzar este capítulo, que es el de circuitos eléctricos de corriente alterna monofásicos. Am, Tal vez antes de comenzar y poder explicar cualquier ejercicio y problema que puede presentarnos de este tipo, cuando hablamos de circuitos de corriente alterna monofásicos, lo importante sería entender para qué nos interesa conocer circuitos eléctricos de corriente alterna. ¿Alguien podría indicarme para qué nos sirve? ¿Alguien se anima? Podría ser Axi porque muchas maquinarias funcionan con corriente alterna. Perdón, no te escuché bien. Mm, Muchas máquinas que nosotros vemos funcionan con corriente alterna. ok, y ahora, digamos, en su casa, ¿con qué está funcionando su computadora? Puede ser su lavadora, su impresora, su incluso su televisor, si es que tienen televisor en su cuarto o en su sala. Entonces, todos estos artefactos llevan corriente alterna. La pregunta sería, ¿para qué colocamos corriente alterna? Porque al final lo que sucede es lo siguiente. A ver, vamos a ir un poquito acá a la introducción. Aquí le puse algunos ejemplitos que vamos a resolver hoy. Pero la idea es la siguiente. Miren, vamos a dibujar acá. Aquí tenemos un rectángulo. De acá, lo que nosotros vemos normalmente es esto. Vamos a la pared, vemos dos enchufitos donde podemos tomar. Y en algunos casos viene un tercero más. En algunos casos, creo que pocos casos en La Paz existen este tipo de interruptores que viene con tres. Lo normal es que venga dos. Y lo que conocemos hasta el momento, creo que es el línea neutro. Y este tercero se llama la tierra. Entonces, cualquier artefacto que ustedes tengan, vamos a poner un ejemplo bastante sencillo, que sería un televisor. Tiene acá su interruptor, ¿no? Y es más o menos de esta forma. Y en muchos casos solamente vienen ya dos. Otros que son, vamos a decir, de mejor marca, saben que en otros lugares se utiliza la tierra más, vienen tres. Pero en la mayoría vienen dos. Ahora, estos dos lo conectan acá y ahora dentro de la TV lo que sucede es que aquí hay una transformación ¿qué es lo que pasa? Aquí va a haber una transformación. A ver, vamos a colocar de esto. De tal manera que aquí estamos tomando corriente alterna, ¿no? AC. Y aquí hay una transformación de AC a DC. ¿Por qué creen que ocurre esto? Ahorita nosotros, por el momento, hemos estudiado la corriente alterna. Perdón, la corriente directa, es la que hemos estudiado estos dos temas, con los dos temas que hemos visto la corriente directa y es muy sencilla, es bastante sencilla, es continua en todo el tiempo, o sea, se permanece constante. Si el voltaje me indica que es 5 voltios, yo estoy seguro que va a ser 5 voltios todo el tiempo, ¿no? Nunca va a ser menos 5 voltios o va a ser 10 voltios, va a ser 5 voltios y ahí se queda, ¿no? Esa es la corriente directa o la DC. Ahora la pregunta sería lo siguiente, ok, ¿por qué? Y también es correcto lo que decía su compañero, ¿para qué nosotros utilizamos AC si al final, al conectar nuestro televisor, dentro del televisor hay un conversor de AC a DC? ¿Por qué no directamente que esto sea DC? ¿Alguna idea? No, sí, porque
Los aparatos pequeños nomás funcionan a DC como licuadoras, celulares, radios, pero cosas como motores, sobre todo motores y para grandes máquinas, sí o sí se necesita, pues, hace una fuerza grande. Entonces ese es un voltaje mayor, por ejemplo, 240, no, 220, 210. Ya, bueno, está bien. Digamos que los artefactos domésticos son los que utilizan AC, ¿no? Perdón, DC, o sea, hay una conversión. Pero en la mayoría de artefactos, claro que no en los industriales como motores y todo eso, de eso sí es muy diferente, pero en mayoría son DC, porque la electrónica funciona con DC. La eléctrica funciona con circuitos de corriente continua, en muchos casos, ¿no? Lo cierto es que muchas veces utilizamos el AC y el AC es más utilizado porque tiene menos forma de, ¿cómo podríamos decirlo? Es más fácil transportarlo que la corriente alterna. No es lo mismo transportar corriente directa, que sería el DC, que transportar corriente alterna, porque al final lo que hasta ahora yo sé que cada uno de ustedes conoce es esto, que tengo un interruptor, me da, acá en Bolivia es 220 voltios y 50 hercios. En otros países varía, ¿no? Puede ser 110 voltios, 60 hercios y así, dependiendo. Entonces, nosotros conocemos esto. Y ahora, para obtener nosotros esto, hay todo un proceso, ¿no? Porque nosotros simplemente vemos nuestro interruptor y lo colocamos ahí y sabemos que tiene 220 voltios y tiene 50 hercios. Pero para que esto ocurra, hay todo un proceso, desde la creación de la energía hasta su transmisión, ¿no? Y todo eso hay muchas diferentes formas de transformar la energía. De hecho, en los que han visto, bueno, todos ustedes yo sé que han pasado termodinámica, pero una de ellas eran los ciclos de termoeléctricos, que lo que hacían era transformar la energía térmica en energía eléctrica. Y obviamente la energía eléctrica que van a transformar no va a ser pues unos 220 voltios, van a ser 200 kilovoltios, más incluso. Y entonces toda esa transmisión es más fácil llevarlo a corriente a corriente alterna. Incluso, como decían ustedes, los motores, muchos de ellos trabajan a corriente alterna y es más fácil transportarlo. Entonces, es un detalle que tienen que conocer y lo van a ir conociendo a medida que vayan viendo sus materias, es que estos 220 voltios viene de algo, ¿no? No solamente es tener 200 voltios y listo. Esto viene de algo que todavía, como parte de la materia, no lo vamos a ver. Pero esto, aquí vendría la transmisión. A ver, vamos a colocar más bien texto. Podríamos colocar la transmisión, la transformación en algunos casos de energía y la generación. Entonces tenemos estos, incluso podríamos decir algunos más, ¿no? Pero como esencialmente tendríamos más o menos estos tres. Adentro de todo esto tenemos una parte que va a ser transmitida hasta nuestros hogares, va a haber una transformación de si es que vamos a tener energía térmica, lo voy a transformar a energía eléctrica y procedentemente, primeramente, antes de hacer la transformación, tengo que generar, ¿no? Por eso hay tantas plantas termoeléctricas, hay plantas eléctricas, hidroeléctricas, e incluso ahora las eólicas, todas esas plantas que ustedes vayan viendo, su principal objetivo es transformar
toda la energía en cualquier tipo, ya sea en forma de calor, en forma de, por ejemplo, por la energía de flujo, que serían las hidroeléctricas, las eólicas por el viento, los paneles solares por la radiación, por lo que captan. Su principal objetivo es transformar energía eléctrica, ¿no? Al final, esa energía eléctrica que ya es transformada, se la transmite. O sea, hay una transmisión que va a ir llegando a todos los departamentos de Bolivia, ¿no? Dependiendo del lugar donde se encuentran estas plantas. Entonces, de ahí viene nuestro DC y AC. Entonces, desde ese punto, es importante conocer por qué es AC, por qué es DC. Entonces, no es AC, vamos a decir, no es porque nos da la gana, tenemos corriente alterna, ¿no? Sino que ha habido desde un principio que necesitábamos tenerlo de esta forma para poder transportarlo. Entonces, básicamente es eso. Ahora, lo siguiente es cierto, ok. ¿Qué significa AC? El AC, cuando vemos que hay un circuito de corriente alterna, lo primero que podemos identificar es que este circuito de corriente alterna, lo primero que teníamos antes en común era que era constante. Este no, es variable, empieza a variar. Por eso nos dice acá que va a ir empezando así. Primero puede subir hasta un punto más alto que le ponemos al pico. Voltaje pico le conocemos, yo sé que esto han visto igual en Física 3, que lo han debido incluso estudiar con el osciloscopio, donde van a ver que la mayor cantidad donde llega es el voltaje pico, ¿no? Y la diferencia entre esta de acá y esta de acá creo que era el voltaje pico pico, ¿no? Pero no nos interesa tanto eso. La cosa es que a nosotros lo que nos interesa es que este voltaje, que ahora conocemos que es la corriente alterna, va a ir variando en el tiempo. Y eso tiene mucho que ver con la frecuencia. ¿Por qué? ¿Qué significa este 50 hercios? ¿Alguien sabe? ¿Alguien tiene idea? Yo sé que saben, así que, Es la frecuencia en perdón. la que oscila. Claro, pero ¿qué te está Es, indicando? ¿Qué te indica esta frecuencia? Está bien, O sí, podría ser que se repite 50 veces, oscila en un segundo, algo así. exacto, es eso. O se está haciendo todo esto, lo que estamos viendo acá. Vamos a pausar esto. Está haciendo todo esto, toda esta trayectoria, en un segundo y lo está haciendo 50 veces. ¿No? O sea, está generando uno, dos y así 50 veces. Les está dando 50 vueltas en un segundo. Y es interesante cómo lo coloca acá el ingeniero, lo coloca como si fuera una circunferencia, que si vamos dibujando para cada uno, y a medida que si hacemos rotar esta circunferencia, van a ir viendo que poco a poco se va a ir construyendo esta pequeña onda hasta que vuelva al inicio. Y a eso se le conoce como el periodo, ¿no? Y el periodo es lo contrario de la frecuencia. En realidad, aquí está, eso es lo que me indica esto, que la frecuencia es igual a uno sobre el periodo. Y bueno, si acá despejo el periodo, tendría que ser la inversa de la frecuencia. El periodo es uno sobre la frecuencia. Entonces, de esa manera ya tengo el periodo, que el periodo me indica lo contrario. Si la frecuencia me indica que ha dado 50 vueltas en un segundo, el periodo me está indicando cuántas, cuánto tiempo ha transcurrido para dar una vuelta. Es totalmente lo contrario. Por ejemplo, si ahorita calculamos el periodo de 50 hercios, sería colocar 1 sobre 50 y hacer este pequeño cálculo. ¿Cuánto le sale? ¿Alguien lo puede calcular, por favor? 0,02 me sale. Ok, 0,02 segundos. Entonces, me
Es casi, a ver, si colocamos a milis, sería por mil, uno 2 sería casi 20 milisegundos o 0,2 segundos en dar una vuelta. Entonces, si da 50 vueltas, estoy seguro que va a ser un segundo, ¿no? Entonces, eso es lo que me está indicando tanto la frecuencia como el periodo. Y aquí me está dando una referencia. Y ahora, cuando yo estoy hablando de esto, como esto es variable, por lo tanto, yo tengo que representarlo de manera que varíe también. No puedo representarlo como una cantidad exacta. Por ejemplo, cuando yo tenía un voltaje en corriente continua, simplemente era V. Y esto iba a ser constante todo el tiempo. Ahora que tengo un voltaje de corriente alterna, este ya no es constante. Tiene una forma de que vamos a conocer, que es esta de acá. Cuando yo quiero representar todo esto, las oscilaciones, representar la frecuencia, yo tengo que tomar en cuenta esta fórmula, que mi voltaje, el voltaje de corriente alterna, es igual a mi voltaje pico por el seno de la velocidad angular por el tiempo. Y no se olviden que la frecuencia está relacionado con la velocidad angular, que la velocidad angular es 2pi por la frecuencia. Entonces, de manera indirecta, estos dos están relacionados. Así que la frecuencia nos va a ayudar mucho para poder obtener la frecuencia angular, nada más. Ahora bien, para no querer utilizar todo esto, porque ya de hecho, cuando nosotros empecemos a ver las definiciones, esto va a ser muy complejo. Por ejemplo, puedo ir a un poquito más adelante. Vamos a ver una resistencia. Nosotros sabemos que la resistencia como tal se define como que es el voltaje sobre la corriente, ¿no? Y aquí hay una diferencia en notación. En corriente alterna se le coloca en minúsculas, voltaje, corriente alterna. Y ahora el voltaje para mí es Vm seno de omega t. Y la corriente que está aquí arriba se lo representa como I sub m por seno de omega t, ¿no? De aquí estos dos se van a ir y me queda que la resistencia es voltaje sub m, corriente sub m. Aquí no hay mucho lío. De hecho, podría decir es lo mismo. No hay gran diferencia. Pero cuando ya empezamos a ver lo que es, vamos a ir un poquito aquí arriba, las inductancias, sabemos que por definición, si yo quiero calcular en una inductancia el voltaje, me dice que es la inductancia, L, es multiplicado por la derivada de la corriente, ¿no? Entonces acá yo tengo que hacer una derivada, perdón, respecto del tiempo. Y aquí ya empieza a alargarse mucho más. Imagínense resolver un circuito de varias inductancias, tener que derivar para cada una de estas para poder encontrar el voltaje. Y lo mismo pasa cuando yo voy a hacer para un capacitor. Para hallar el capacitor, yo quiero hallar la corriente por la ley de Coulomb, me dice que yo tengo que derivar el voltaje respecto del tiempo. Y de esa manera yo voy a obtener mi corriente de mi capacitor o que está circulando por mi capacitor. Ahora imagínense aplicar todo eso en un circuito de este tipo. ¿Dónde está? Creo que aquí había. No es, creo que no. Ok. Bueno, no está. Pero podemos colocarnos un ejemplo. Podemos colocarnos un ejemplo donde aquí yo tengo una resistencia, tengo una inductancia, acá tengo un capacitor, una resistencia, esto no tengo nada, aquí tengo una inductancia, una resistencia, acá tengo una fuente de corriente alterna, acá tengo otro capacitor y de esta forma voy construyendo un circuito de esta forma, ¿no? Entonces, y me dice, como en el primer capítulo, ni siquiera me dicen resolver todo el circuito. Simplemente me dice hallar el voltaje, vamos a decir que esto es L1, voltaje 1, voltaje en L1, nada más, esa es la pregunta. Entonces, por ende,
yo tengo que conocer para poder dar una respuesta a esto, la corriente que está circulando por este lado. Y si tengo que conocer la corriente por este lado, tengo que conocer la corriente acá, por ende la corriente acá, la corriente que va a venir acá y la corriente que va a venir acá. Si yo conozco eso, puedo hallar el voltaje o puedo hacer nodos, no interesa. Puedo hacer de la misma forma, aplicar nodos, conociendo todo lo que ya hemos visto el primer parcial. Puedo aplicar nodos y encontrar esto. ¿Cuál es el detalle? Que en este punto tengo una inductancia, dos, tres capacitor, diré, tres inductancias, tres capacitores. Ya de por sí, al momento de realizar ecuaciones, y aquí ustedes saben que para cada una de estas se va a relacionar. Entonces, es como acá. Por ejemplo, yo tengo acá una resistencia y una inductancia en serie. Si yo quiero calcular la corriente que va a circular por eso, lo que yo tengo que hacer es sumar el voltaje que va a haber total, va a ser igual al voltaje en cada elemento, en una resistencia y en una inductancia. Por ende, yo voy a tener esta ecuación de acá, cuando es RL, pero cuando es RC, yo tendré esta ecuación de acá. Y aquí está con integral. Y ahora, tienen que ser lo mismo para todo ese circuito. Aquí yo tengo RL, RC, RL, RC, y aquí ni siquiera es R algo, es LC, es inductancia capacitor. Aquí voy a tener una derivada y una integral. Y ahora, resolver esto se puede resolver. Es largo, muy largo, diría yo, porque esto ya de por sí es un poco larguito. Al analizarlo y todo eso, es muy largo. Tenemos que operar cada uno, y eso que es un pequeño circuito, es un circuito básico. Ya después, cuando se vuelve de esa manera, es muy complicado analizarlo. Es por eso que lo que se hace en este capítulo es introducir un nuevo concepto, una nueva, vamos a decir, información, que es los fasores. Y ahora no sé si alguien sabe qué es un fasor. Como eso ya lo han visto con el ingeniero, no sé si el ingeniero les ha dicho qué es un fasor. ¿Alguien tiene alguna idea? Es un fasor. Ya, creo que nadie. Pero cuando ustedes, bueno, si ustedes buscan, se van a dar cuenta que un fasor, aquí vamos a entrar un poquito a lo que es un fasor. Un fasor es, es un número, pues, bueno, no es un número, es una representación de un número complejo. Y este número complejo, o sea, esta representación, lo que abarca o lo que tiene es la magnitud, o podemos colocar, indica la magnitud y el ángulo de fase, pero no de cualquier cosa, específicamente de un senoide o de vamos a decir, de una señal senoidal. Podemos colocar, bueno, colocaremos senoide o señal senoidal. Y señal, a ver, más ratito. Ok, ahora sí. Señal senoidal. Entonces, ese es un fasor. Ok, ahora hemos visto que es un poco complicado hallar de manera directa. Es medio raro. Entonces, lo que ahora hacemos es aplicar un fasor. Y entonces, un fasor cualquiera me está indicando que es un número, es la representación de un número complejo. Ahora, un número complejo, yo sé que esto ya lo conocen, básicamente existen dos ramas.
vamos a borrar, vamos a colocar líneas. Un ratito con esto. Ok, ahora sí, ya. Yo tengo acá la parte real y la parte imaginaria. Entonces, yo voy a tener un número, un fasor, que puede ser este, que tiene una parte real y también tiene una parte imaginaria. Entonces, ¿qué está indicándome? La magnitud y también el desfase que tiene. Entonces, para mí, ese es un fasor. Y yo los represento de esta manera. Entonces, una fuente de tensión, como lo veo de manera real, es esto. Pero cuando yo utilizo un fasor, yo simplemente coloco esto, que es mi magnitud, que sería el B, y aquí está mi desfase, es el tita. Y aquí también hay un concepto. Este B, esta magnitud, es el voltaje pico, vamos a decir el voltaje pico, sobre raíz de 2. Entonces, lo que ustedes miden cuando ustedes colocan su tester en el interruptor es el voltaje eficaz. Eso quiere decir que ustedes, si ustedes ven 220 voltios, les está midiendo el voltaje eficaz. Y si ustedes quisieran medir el voltaje pico de esa señal, tendrían que multiplicar 220 voltios por raíz de 2. Con eso obtendrían el voltaje pico, ¿no? O sea, el voltaje más alto al que llega su interruptor. Entonces, de esa manera, nosotros ya podemos conocer qué es un fasor. Para nosotros, todo lo que vamos a estudiar en corriente alterna, siempre lo vamos a resolver en fasores, porque es más sencillo. Lo podemos resolver de mejor manera. Por ejemplo, acá, y aquí solamente para este caso vamos a tratar de verlo de esa forma. Acá yo tengo mi voltaje en función del tiempo. Acá tengo mi corriente igual en función del tiempo. Como estos dos están desfasados, o sea, estos dos no son lo mismo, existe un desfase. Por eso existe esta fin, ¿no? Este angulito de desfase, que puede ser positivo o puede ser negativo. Eso no conocemos. Ahora, si yo quiero calcular la potencia, tengo que multiplicar estos dos. Y el producto de estos dos me va a dar este resultado de acá. Y con eso yo ya tendría la potencia, el voltaje, la corriente y la potencia. Ahora acá nos dice lo mismo que habíamos visto en los primeros capítulos. La potencia, siempre cuando es mayor a cero, es lo que está entregando. Y cuando es menor a cero, es lo que está recibiendo, ¿no? Normalmente en los elementos pasivos siempre estás recibiendo. Entonces la potencia debería ser negativa. En cambio, para las fuentes de tensión, la potencia debería ser positiva, porque está entregando potencia. Y ahora acá viene este detallito. A ver, vamos a poner esto y aquí creo que hay algo. Potencia aparente. A ver, esto no me gusta. Vamos a quitar todas las anotaciones. Ahora sí. Ya. Entonces, lo que a nosotros ahora nos interesa es cómo los represento todo esto, que lo había hecho en función del tiempo, ahora en fasores. Voltaje, primeramente, los represento como un fasor. Magnitud y fase. Corriente, magnitud, fase y además el desfase que les decía, considerando más menos phi. Yo quiero hallar la potencia. Y aquí hay un concepto que ustedes ya lo conocen. Esta potencia se divide en tres. Lo que nosotros vemos siempre es la potencia aparente, que es el voltaje inverso por la corriente. O sea, es como que a ver, es el voltaje, pero aquí tiene un nombre específico. A este voltaje le sacamos lo contrario, vamos a decir. ¿Qué se llamaba este punto? Creo que era inverso o era su conjugado, exacto. Es el voltaje conjugado multiplicado por la corriente. Entonces, al hacer eso, como vamos a colocar acá nuevamente, anclar base de herramientas, un ratito, no, este no,
Ya. ¿Qué es lo que pasa acá? Lo que está pasando es esto. En esta fórmula de S es el voltaje conjugado. El voltaje conjugado, o sea, el conjugado de este voltaje, simplemente es el voltaje, pero colocándole un negativo al ángulo. Y a esto le multiplico por la corriente, que sería I con el desfase de tita más menos phi. Y al multiplicar esto, cuando ustedes hagan propiedades de fasores, van a ver que fasor con fasor se multiplica, o sea, la magnitud se multiplica, y las fases se suman o restan. En este caso, si este es tita positivo y este es negativo, se anulan y me queda más menos phi. Por eso me queda esta ecuación de acá. Ahora, una vez que ya tengo esta ecuación, esta potencia aparente se divide en 3. Esta potencia aparente, por ende, va a tener dos componentes. Normalmente tiene dos componentes, ya sea positiva o sea negativa. A la positiva, a la parte que no tiene ningún número complejo, es la potencia activa. Y es la que nosotros normalmente le conocemos como el número, con la unidad de watts. Y en cambio, a la potencia que tiene una parte, vamos a decir, imaginaria, que sería este voltaje I por seno de phi, y este J, que es debido a que es un número imaginario, se le conoce como potencia reactiva, que tiene unidades como bar. Y esta de acá es la potencia aparente. Y aquí hay un nuevo concepto. Como es corriente alterna, hay un concepto que se le llama factor de potencia. Y estoy seguro que lo van a ver más adelante o ya lo están viendo algunos en algunas materias, pero es importante conocer el factor de potencia. Este factor de potencia nos va a ayudar mucho y vamos a ver cómo calcularlo en temas posteriores, pero se define como la potencia activa sobre la potencia aparente. Es P sobre S. Y de esa manera, todo lo demás es lo mismo, ya sea para una corriente, a una fuente de corriente, una fuente de voltaje, un resistor. Normalmente un resistor, lo lógico es que tenga potencia activa, solamente potencia activa. En cambio, cuando tenemos por ejemplo acá, vamos a las resistencias, hacemos el mismo análisis, hemos visto que es un poco medio complicado hacer el análisis en el dominio del tiempo. Aquí me voy a la forma fasorial. Y aquí se le llama, cuando nosotros empezamos a ir a la forma fasorial para para los bipolos pasivos, hay un nuevo concepto que le conocen como impedancia. La impedancia como tal no es un fasor, porque la impedancia no cumple que va a rotar en el tiempo, o sea, no es como un vectorcito que lo representa acá. Por ejemplo, aquí está representado el fasor corriente y el fasor voltaje, ¿no? Y que tiene un periodo que está siguiendo, ¿no? O sea, que es como es una onda sinusoidal. En este caso, la impedancia no es una onda senoidal. Lo único que me ayuda la impedancia vamos a decir que la impedancia es la unión o la representación de un número complejo ya que tiene parte real y parte imaginaria. Por lo tanto, como es un número complejo, igual va a tener una magnitud y va a tener una fase, ¿no? Entonces, la impedancia, y de ahí viene la ley generalizada de Ohm, en este caso, cuando nosotros hablamos de fasores, la ley de Ohm se generaliza. Ya no va a ser solamente para la resistencia, sino va a ser para todos los bipolos pasivos, ya sean inductancias, sean capacitancias o capacitores, inductores o resistencias. Se generaliza y tiene esa fórmula, que la impedancia es el fasor voltaje sobre el fasor corriente. Y como tal se define de esta manera. Perdón, este no, esta manera de acá. Y en este caso, como es una resistencia, como les decía, este tita en ambos es igual. Por lo tanto, esto es cero. Y como tengo un ángulo de cero en mi impedancia, solamente tengo
parte activa. Y al momento de yo ir a hacer la potencia, lo único que yo voy a obtener es parte activa, es decir, la P. Es decir, que yo voy a obtener la potencia en watts y no voy a obtener la potencia reactiva ni la aparente. Y además el factor de potencia va a ser igual a 1. Eso es para una resistencia. En cambio, si me voy al otro lado, donde son las inductancias y capacitancias, se obtiene muy diferente. Porque un inductor que tiene igual vamos a hacer el mismo ejemplo, ¿no? Un voltaje, corriente, tenemos la definición de voltaje, tenemos la definición de corriente. Lo que aquí es bien interesante es que cuando yo hablo de una inductancia, hay un desfase y hay un desfase de 90 grados. Y este desfase normalmente se le conoce para el inductor como una forma de recordarnos es esta parte de acá que el ingeniero lo hace. Coloca que el voltaje es E, está adelantando a la corriente. Esto es en una inductancia. En cambio, cuando yo hablo de un capacitor, la corriente adelanta al voltaje. Y aquí está claro, cuando vamos a ver el inductor, vemos que está comenzando acá ¿qué se llama? La función del voltaje. Ahí está el voltaje. Ahora, si yo quiero hacer vamos a decir, de la corriente, lo ideal es que sea lo mismo, ¿no? Que sea parejo. Pero hay un desfase de 90 grados. Entonces, ¿cómo es ese desfase de 90 grados que le permite o que tiene un retraso de 90 grados con respecto al voltaje? Por eso el voltaje está adelantando a la corriente, en este caso, ¿no? Entonces, bueno, básicamente es eso lo que tenemos para un inductor. Y eso es importante, porque en algunos problemas que van a ver más adelante, ya no les van a decir el factor de potencia para un inductor, para un capacitor es tantos. Simplemente les va a decir potencia reactiva con retraso. Y nada más. Y ese es su dato. Entonces, si ustedes no entienden qué es cuando es con un retraso, no van a poder entender qué es lo que tienen que hacer. Cuando tengo retraso, normalmente se está refiriendo a que hay un desfase entre voltaje y corriente, ¿no? Entonces, en un capacitor es lo contrario, en realidad. En este punto, vamos a decir que la corriente está adelantando al voltaje. Entonces, en este caso, podemos decir que, primeramente, para el inductor es adelantado, o sea, hay un adelanto. Para el capacitor hay un retraso, tomando en cuenta como referencia que yo quiero obtener el voltaje. Entonces, de esa manera ustedes van a ver, y además ya han debido ver las ecuaciones y las fórmulas también. Y de aquí, de la misma manera, cuando ya hablamos de un circuito RL serie, se han debido dar cuenta que poco a poco se va complicando más. Por ejemplo, acá ya tienen que hacer una relación de R cuadrado más XL cuadrado multiplicado por la corriente. Y de esa forma se va a ir complicando poco a poco, ¿no? Entonces, por esa razón, nosotros vamos a lo que es forma fasorial. Y en este capítulo lo que vamos a ver, más que ver la parte de cómo hacer el análisis de manera que depende del tiempo o en función del tiempo, lo que nosotros vamos a hacer en los circuitos al momento de resolver, lo vamos a llevar directamente al dominio fasorial, es decir, para resolverlo de manera sencilla. Y ahora viene un concepto que es la admitancia. Sabemos que la impedancia es un número complejo que representa la parte activa, puede ser que es una resistencia en general, y la parte reactiva, que puede ser un capacitor o un inductor. Pero la admitancia me dice que es la inversa de la impedancia, es decir, que la admitancia es 1/Z. Entonces, si la admitancia, perdón, si la impedancia, las unidades era ohms, de la admitancia es los mhos, ¿no? Y de esa manera yo tengo mi definición
bueno, esto lo vamos a borrar, mi definición de admitancia. Y aquí hay algo interesante que también hay para la impedancia. La admitancia tiene una parte activa, que a esta parte activa se le conoce como conductancia. Y a la parte reactiva, vamos a decir a la parte donde está el número complejo, se le conoce como susceptancia. En un, vamos a ver, ¿dónde está? Creo que está acá arriba cuando hablamos de la impedancia. También tiene lo mismo. Creo que es acá o es en el otro. Aquí está, ¿no? La impedancia, bueno, acá no nos muestra, pero la impedancia igual tiene esos dos puntos, ¿no? Que es la parte activa y la parte reactiva. Bueno, en general, lo que nos interesa es, yo tengo un bipolo pasivo, puedo obtener lo siguiente. Tengo tres casos. Tengo R, L y C. Esos son los fundamentales. Ahora, si yo quiero mezclar RL, RC, tengo estas consideraciones que ya lo hemos visto. Pero lo fundamental es RLC. Para estos, tengo que considerar hallar el voltaje, la potencia y la corriente. ¿Qué es lo interesante en la resistencia? Que solo voy a obtener potencia activa. En la inductancia, solamente potencia activa y además negativa. Y en la capacitancia voy a obtener potencia reactiva, pero positiva. Entonces, tienen que tomar en cuenta esos detalles. Por otro lado, cuando yo hago un análisis en el RL y RC, yo voy a obtener el conjunto, es decir, voy a obtener una parte activa y una parte reactiva. Para un RL va a ser negativo la parte reactiva y para el RC va a ser positivo la parte reactiva. Entonces, básicamente, para nosotros y hasta este momento que ya hemos analizado los circuitos pasivos y también los activos, lo que nos sirve, y si quisiéramos hacernos un formulario, sería agarrar esto y copiarlo. Literalmente copiamos todo esto y es lo único que me sirve para yo poder resolver cualquier problema que me incluya estos puntos. Entonces, podemos colocarlo de esta forma. Podemos colocarlo acá. Esto un ratito lo voy a borrar antes. ¿Sí? Entonces acá tendríamos como nuestra formulita. Básicamente es eso, hasta este punto. Una vez que ya conocemos lo esencial, que es lo que habíamos visto en estos puntos, vamos a aplicar métodos de resolución. Como habíamos visto en el capítulo número 2, hay diferentes métodos. Uno es el divisor de tensión, intensidad de corriente, que es lo mismo que habíamos visto en el capítulo 2, simplemente aplicando los conceptos ahora en el dominio fasorial. Divisores de corriente. Luego de estos viene lo que sería impedancia equivalente en circuitos pasivos. Ustedes ya saben que también, al igual que en circuitos de corriente directa, voy a tener que calcular algún momento impedancias equivalentes para poder hallar un circuito equivalente. Puede ser Thevenin, puede ser Norton, dependiendo de lo que me pida. Pero lo principal es que necesito hallar una impedancia equivalente. Muy bien, después de eso, yo necesito aplicar los métodos de resolución de circuitos por divisores, ¿no? Entonces acá podemos colocar el primer método que nos muestra es el de teorema de superposición. Y vamos viendo diferentes métodos de resolución para este tipo de circuitos de corriente alterna. Pero básicamente, si nosotros entendemos el concepto de qué es un fasor, cómo se comporta cuando es un inductor, cómo se comporta cuando es un capacitor, cómo se comporta cuando es una resistencia, incluso podemos saber cómo se comporta cuando es la mezcla de resistencia y inductancia, resistencia y capacitancia, yo voy a poder resolver cualquier circuito de este tipo. Porque lo único que tengo que aplicar es los métodos que ya conozco con los conceptos de qué es ahora, qué es un fasor, qué es la impedancia, qué es admitancia, si es que me piden, cómo yo represento a mi corriente, cómo yo represento a mi voltaje en el dominio fasorial. No, básicamente es eso. No sé si tienen alguna consulta antes de pasar a los problemas.
Ya, creo que ninguno. Bueno, esa parte es un poco necesario, tal vez un poco aburrido, pero si no entendemos esto, por más de que hagamos lo demás, no se va a entender. Ya. Entonces, espero que sí se haya entendido al menos lo principal. Y ahora sí podemos pasar a resolver cualquier ejemplito que tengamos. Vamos a poner este ejemplito, por ejemplo. A ver, ¿qué dice acá? Es un ejemplo cualquiera. A ver, dice lo siguiente. Vamos a colocar solución. Dice, la corriente en un circuito en serie de R igual a 5 ohmios y inductancia 30 milihenrios se atrasa respecto al voltaje aplicado por 80 grados. Entonces, ¿qué nos está diciendo? Primeramente es esto. Tengo un circuito, tengo una fuente de tensión, puede ser más menos. Acá resistencia, inductancia y listo. Muchas veces van a ver que esto tienen que conectarlo a tierra, ¿no? Y ahí vamos a ver y les voy a preguntar cuál es la diferencia de línea o fase, pueden colocar, neutro y tierra. ¿Cuál es la diferencia de estos tres? Porque en todos los circuitos van a ver que existen los tres. Y de hecho, en nuestro toma de corriente, o sea, en nuestros interruptores de casa, siempre debería venir de esos tres tipos. Pero ¿cuál sería la diferencia? ¿Qué es una línea o fase? ¿Qué es el neutro? ¿Qué es la tierra? ¿No? Entonces, esos conceptos vamos a ver un poquito más adelante. Así que si pueden investigar ahorita, eh, puede ser bueno, ¿no? Entonces acá tenemos una resistencia de 5 ohmios, me dice, y que la inductancia es de 30 milihenrios. Antes de cualquier cosa, yo siempre tengo que transformarlo, este milihenrios, a ohmios. ¿Cómo hago eso? Bueno, esto es una parte que no lo habíamos visto de manera explicada. Cuando yo voy a ver una inductancia, yo siempre voy a ver que esto tiene miligencios, pero mi fasor está en ohmios. ¿Qué es lo que hago? Lo que yo hago para hallar mi inductancia en ohmios es hallar este XL, que le conocen como reactancia inductiva. Entonces, esta XL tiene como fórmula la velocidad angular por la inductancia. Entonces, una vez que yo hallo esto, voy a poder colocar mi impedancia XL con un ángulo de fase de 90 grados. Y con eso ya tendría mi fasor, bueno, no fasor, ¿no? Mi impedancia para mi inductor. Entonces, eso es lo que voy a hacer. Yo voy a hallar XL, que para mí es la inductancia multiplicado por a ver, esto en orden, es la frecuencia multiplicado por la inductancia. Entonces acá la frecuencia, no se olviden que es 2pi por la frecuencia multiplicado por L. Entonces de acá lo que yo puedo hacer es lo siguiente. Primeramente, tengo que, aquí me dice, ¿qué es lo que me dice acá? XL es igual a la frecuencia por L. Pero acá, ¿qué es lo que me está pidiendo? Me dice, determine la frecuencia de la fuente. O sea, no tengo la frecuencia por si acaso. Y también la impedancia. Entonces yo tengo que hallar este Z, que va a ser R más J veces XL. Y tengo que hallar también la frecuencia. Entonces la frecuencia, ¿cómo voy a hallar? Primeramente puedo hallar hallando XL, que va a ser, bueno, de acá despejando va a ser, no, al revés, estoy mal. La frecuencia va a ser igual a XL sobre 2pi por la inductancia. Ahora el objetivo o lo que nosotros queremos es esta XL. ¿Qué hago con esta XL? ¿Cómo lo hallo? Entonces ahí hay un detalle. Y por eso es que nos da dato la siguiente forma. Pero vamos a ir un poquito esto de abajo, más abajo, ahora sí.
volvemos. La corriente de un circuito en serie se atrasa respecto al voltaje. Esto es lógico, porque es lo que habíamos visto. Donde está una inductancia, yo tengo, vamos a borrar esto, que no se nota, ahora sí. Yo tengo mi voltaje y aquí está mi corriente. ¿Están retrasados? Sí, están retrasados. ¿Cuánto? 80 voltios. Entonces lo que yo voy a hacer es lo siguiente. Yo tengo mi voltaje, no sé de cuánto es. Puedo colocar B con un ángulo de fase de tita. Y tengo mi corriente, que mi corriente es igual a tita, o bueno, primeramente I con un ángulo de fase de tita, pero hay un desfase. ¿De cuánto? De atraso. Como ese atraso es negativo, menos 80 grados. 80 grados. Ok. Entonces, cuando yo quiera hallar la impedancia, lo que tengo que hallar es voltaje fasorial sobre corriente fasorial. Y eso me va a dar voltaje sobre tita sobre corriente sobre tita menos 80 grados. Y de acá operando voy a tener que el voltaje sobre corriente con un ángulo de fase de tita con tita se me va a simplificar. Mm, ya. Y me va a quedar menos 80 grados. Entonces acá yo ya tengo una parte activa y una parte reactiva, ¿no? Esto al final va a ser voltaje I por la corriente más J veces, o en este caso sería, sí, va a ser más J veces ese valor, ¿no? Multiplicado por coseno, y eso vamos a ver, ¿no? Pero acá sería el concepto. Hasta ahí ya tenemos lo que hemos visto hasta ahora. Ahora, lo que yo quiero hallar es esta frecuencia. ¿Cómo voy a hallar esta frecuencia si no conozco XL? Y aquí está el detalle, ¿no? Porque primeramente yo puedo hallar este voltaje de la siguiente forma. Voltaje por corriente por dibujándonos, digamos. Tenemos aquí está, y aquí estaría mi fasorcito, entre comillas, que sería mi Z, y tiene un ángulo de menos 80. Entonces, si yo quiero la parte real, sería por el coseno, ¿verdad? Este valor, voltaje sobre corriente, por el coseno de menos 80 grados. Y para hallar vamos a decir, para hallar la parte negativa, o vamos a decir la parte imaginaria, yo voy a tener J veces, o bueno, ni siquiera J veces, creo que, a ver, un ratito, creo que sí es J veces, voltaje sobre corriente por el seno de menos 80 grados. Básicamente sería de esa forma. Y aquí podemos operar. Pero ¿qué es lo que me interesa a mí? Lo que me interesa es que este valor me debería dar 5, porque es la única parte vamos a decir, la única parte que es activa es gracias a este 5 ohmios. Entonces, debido a eso, yo puedo estar operando de esta forma. No, no sé si alguien tiene una consulta. Así. Dime, Carlos. No sé si tienes alguna consulta o por qué levantaste la mano. Ah, sí. Sí, ¿Por qué es menos 80? el menos ¿No 80. sería más? Ok, eso es debido al retraso. Por ejemplo, acá, cuando hablábamos de retraso, decíamos que Ah, en un... al operar dióxido. Ah, verdad, creo que tienes razón. A ver, este menos, sí, va a subir como más, tienes razón. Este es positivo por si acaso. Positivo, positivo, entonces esto sí sería al revés. Ok, gracias por ese dato. Tienes razón. Cuando nosotros operamos el fasor, esto cambia. Esto viene a restar. Lo que está dividiendo pasa a restar en el ángulo. Por eso es tita menos tita, menos por menos más, va a ser 80 positivo. Y tienes razón. Y este obviamente es positivo, por si acaso.
Todavía no lo había puesto. Y de esta manera tengo que obtenerlo, ¿verdad? Entonces, lo que acá me interesa es esto. Primeramente, yo tengo R, que va a ser igual a voltaje sobre corriente por el coseno de 80 grados. Y tengo XL, que va a ser voltaje corriente por el seno de 80 grados. Ahora acá yo no conozco este voltaje corriente. Lo pondremos como Z directamente, ¿ya? Porque es el valorcito nada más. Aunque no, mejor no. Lo pondremos como voltaje corriente. Yo despejo ese valorcito. A ver, un ratito, vamos a colocar acá. Ya, ok. Esta vez también lo moveremos un poquito más acá. Listo. Entonces acá operando, yo voy a obtener que voltaje, perdón, muy grande, voltaje sobre corriente es igual a R, que es 5 ohmios, sobre el coseno de 80 grados. Perdón, coseno de 80 grados. ¿Cuánto le sale ese valor? ¿Alguien me lo puede calcular, por favor? ¿Alguien, chicos, por favor? Ese pequeño cálculo, ¿cuánto les sale? 28,79. No estoy seguro. A ver, ya, a ver, dame un ratito. Vamos a acá. Ya, ahora sí. 5 sobre coseno de 80 grados. ¿Alguien más por si acaso lo sacó? Sí, sale lo mismo. 28,79. Ok, 28,79. Ok. Ahora, este 28,79 lo que tengo que hacer es multiplicarlo. Como ya tengo XL sería 28,79 por el seno de 80 grados. ¿Cuánto le sale eso? 28,35. 28,35. Ok. Entonces, esta XL ya tengo 2pi, tengo L, tengo. Entonces, yo puedo hallar la frecuencia y al mismo tiempo ya he hallado Z, ¿no? Entonces, primeramente, a ver ¿qué es lo que primero me pide? La frecuencia de la fuente, ok. Entonces, haremos la frecuencia que va a ser igual a XL, que sería 28,35 sobre 2pi por, ¿cuánto es la inductancia? 30 miligencias. O sea, aquí tienen que colocarlo 30 por 10 a la menos 3. Y listo. ¿Cuánto le sale la frecuencia? ¿Alguien puede hacer ese pequeño cálculo, por favor? 140,4. Ok, 140,4. Aunque no creo que nos salga esto. A ver, vamos a revisar. Ya, A mí me sale 15.040. Sí. ya, a ver, vamos a ver. Aquí está, a ver, es 28,35 dividido entre 2pi. El pi, ¿dónde está? Aquí está 2pi. Multiplicado por 30 por 10 elevado a la, esto es menos 3. Ok, aquí me sale 150,4. No sé por qué. A ver, podemos colocar incluso esto, tal vez. Hay un pequeño error acá. 10 elevado a la menos 3. Ahí está. Ok, sale 150,4. ¿A alguien más le sale de esa forma, chicos?
Sí, Auxi. Sí, Auxi. Ya. Entonces, básicamente esa sería la respuesta, sería el esa sería la frecuencia con la que está trabajando en este caso, ¿no? Sería no 140, sino, o tal vez yo lo copio mal, sería 150.4 hercios. Esa sería la frecuencia para nosotros. Y la impedancia, que sería Z, sería R más J veces XL. Para mí, R es, ¿dónde está? 5. Y solo para corroborar, más J veces, podemos calcular XL. Pero nos va a salir seguro lo mismo. Va a ser 2pi por la frecuencia por la inductancia, que debería salirnos 30 milihercios. ¿Cuánto le sale? ¿Pueden multiplicar? Es 2pi, 2pi por la inductancia, que sería 30 por 10 a la menos 3, y todo esto multiplicado por 150.4, y eso debería darme 28.35, exacto. Está bien, lo mismo que acá. Entonces sería 28.35, y todo esto en unidades de ohms. Y con eso terminaríamos este problemita. Básicamente es eso, no sé si tienen alguna duda, chicos. Pero de esta manera ustedes tienen que ir tomando en cuenta el retraso. Y aquí incluso bueno, yo había cometido un error. Al hacer la resta, me había olvidado colocarle el negativo, perdón, el positivo, cambiarle el signo a este negativo, ¿no? Lo había puesto negativo. Auxi. Sí, dime. Auxi, la relación voltaje sobre corriente, 5 sobre coseno de 80, Sí, ¿eso de dónde sacas? O sea, el 5 voltaje. Ah, sí, por favor, Auxi. ya. Esa relación viene de esta parte de acá. Lo único que estamos haciendo, como es un circuito RL, mi impedancia tiene que ser de esta forma. Tiene que ser R más J veces XL. Yo obtengo de dividir mi voltaje y corriente, como me dice que determínese la frecuencia de fuente y la impedancia, yo obtengo esta relación, voltaje sobre corriente por el coseno de 80 grados, más J veces voltaje sobre corriente por el seno de 80 grados. Aquí parece 180, pero no es 180, es positivo 80 grados. Entonces de acá yo sé que la parte activa es R. Y R yo tengo dato que es 5 ohmios. Entonces de ahí agarro y vengo, despejo voltaje corriente porque es lo que no tengo para poder hallar XL, que sería esta parte de acá. Que sería XL, este sería R. Entonces de esa forma yo despejo que el voltaje sobre corriente tiene que ser igual, multiplicado, perdón, por el coseno de 80 grados a la resistencia. De acá despejo y me queda que el voltaje sobre corriente es igual a resistencia sobre coseno de 80. Y la resistencia es 5, entonces yo le coloco 5 sobre coseno de 80 grados. No sé si así está un poquito más claro. ¿Se entiende? Pero de ahí viene esa relación. ¿Mm? ¿Se entiende? Gracias, Auxi. ¿Se entiende? ¿Está bien? ¿Se entiende o todavía te queda la duda? No, 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 está bien, Auxi, gracias. Ok, ya. Entonces, básicamente es eso para este caso, ¿no? Entonces, algo que también pueden hacer en este caso es hacer el triángulo de impedancias, que básicamente ese triángulo es más o menos de esta forma. Colocar acá, y ese sería de esta forma. Ujú. Aquí sería la impedancia, esa sería la resistencia y esa sería XL, ¿no? J veces XL. Entonces, si yo quiero hallar, y aquí va a haber un ángulo, y este angulito justamente es el desfase entre voltaje y corriente. Entonces, si yo tengo esto, lo único que tengo que hacer es, si yo quiero hallar, vamos a decir, tita,
ese, bueno, no le pondremos título, pondremos alfa, ese angulito de desfase para que yo pueda hallar este triángulo. El alfa me dice que es el ángulo del voltaje, que es tita, menos el ángulo de la corriente, que es tita menos 180 grados. Perdón, menos 80 grados. Haciendo esta operación yo voy a obtener 80 grados. Y si yo quiero obtener, puedo hacer, digamos, coseno. Coseno de alfa me dice que es opuesto, perdón, adyacente, que sería resistencia, sobre hipotenusa, que sería Z, ¿no? Entonces, acá yo tengo el coseno de alfa, que sería, y de aquí puedo operar. Puedo sacar la tangente de alfa, que sería lo opuesto, que sería J veces XL, y este J creo que no es necesario, creo que se sobreentiende que este es J, sobre la resistencia. Entonces, de esta forma yo puedo obtener, puede ser la XL o resistencia. Y de esa forma yo hubiera podido obtener lo que yo quería. ¿Por qué? XL no tenía de dato, R tenía de dato, alfa tenía de dato. Entonces, de acá puede ser también es una otra forma de corroborar. Sería resistencia, que es 5 por la tangente de alfa, que es 80 grados, por tangente de 80 grados. ¿Cuánto le sale esto? Le sale lo mismo que 28.35. Sí, Ya, entonces, o sea, esta es otra forma de hacer. Tal vez no era necesario tanto hacer todo este desarrollo, volverlo en multiplicarlo por coseno, por seno. Simplemente hacer el triángulo de impedancias y obtenía el mismo resultado. Tenía XL, hallaba la frecuencia, hallaba mi Z, mi impedancia, y con eso se acababa, ¿no? O sea, tienen que tratar de ver eso. Pero aquí está lo interesante. Cuando yo tengo perdón, un inductor, el triángulo es de esta forma. Cuando yo tengo un capacitor, el triángulo es de manera inversa, vamos a decir. Básicamente se da la vuelta, el triángulo. El triángulo y deja de ser así y empieza a ser de esta forma, ¿no? Entonces se voltea. Simplemente porque ahora la corriente ya no está retrasando, sino se está adelantando. Entonces en ese caso cambia totalmente todo esto, ¿no? Entonces, esa es la única forma que podemos ver eso. Ahora, vamos a ver otro ejemplito más. A ver, esto lo pondremos acá. Tal vez antes de continuar, no sé si tiene alguien alguna duda de este ejemplo que hemos hecho. ¿Se entiende? ¿No se entiende? Es muy sencillo. sí. Sí, ¿Qué indicaba el problema? el problema lo que indicaba es lo siguiente. Dice, la corriente en un circuito en serie de R y L se atrasa respecto al voltaje aplicado por 80 grados. Determínese la frecuencia de fuente y la impedancia Z. Eso es lo que nos dice. Y las respuestas serían, Aquí está. La frecuencia es 150.4 hercios y la impedancia 5 más J veces 28.35. la impedancia siempre hay que responderle de esta manera o su módulo también hay que indicarle. Si ustedes quieren, pueden indicar su módulo directamente. Colocan su módulo y perdón, y la fase que tienen. Por ejemplo, acá el módulo directamente de la impedancia hubiera sido el voltaje sobre corriente, que era 28.79. Colocaban con ángulo de desfase de 80 grados, iba a ser la misma respuesta. Porque si yo coloco, digamos acá, pondremos ese ejemplo, 28.79 con un ángulo de 80 grados, para mí esto es lo mismo que si a esto yo le aplico esto de acá, que me sale 5 más 28.35 por I o por J, da lo mismo, es imaginario. Entonces, o sea, básicamente es lo propio. Si yo coloco de esta forma, es lo mismo que si yo colocara de forma de acá. Y estos tienen un nombre. A este que está con magnitud
y su fase se le denomina polar. Y a este que está con, o sea, indicando dos números, que sería la parte real y la parte imaginaria, se le conoce como rectangular. Entonces, muchas veces, normalmente no. En los exámenes del ingenio no aparece eso. Pero podría aparecer un ejemplo, digamos, que sería halle la impedancia de manera rectangular, digamos. Entonces, ustedes tienen que llegar de esta forma de acá, porque no es válida la otra, ¿no? Entonces, básicamente es eso. No sé si tienes alguna consulta más, alguna duda. No, sí, pasemos al otro ejercicio. Ya, listo. Gracias. Entonces, continuaremos. ¿Qué es lo que pasa acá? ¿Qué es lo que dice el problema? Dice lo siguiente. ¿A qué frecuencia la corriente, dice, adelantará al voltaje por 30 grados en un circuito en serie R y C? Entonces acá está nuevamente haciendo referencia a que ahora la corriente va a adelantar. Entonces es el caso que yo tengo, bueno, en un caso era RL, que aquí retrasaba, ¿no? En el caso RL, la corriente retrasa al voltaje. En el caso RC, la corriente adelanta al voltaje. Entonces yo tengo que considerar eso. Mi corriente, ¿cómo va a ser? ¿Cómo lo voy a representar mi corriente? Va a ser de esa forma. En el caso de que habíamos visto, cuando habíamos visto un RL, o vamos a decir la inductancia, acá veíamos que era negativo. Pero cuando vemos un capacitor, lo que yo tengo acá es positivo. Entonces yo tengo que representarlo de esa forma. Adelanta positivo, retrasa negativo. Entonces yo primeramente puedo ir de manera directa. Yo sé que mi voltaje es igual a un valor cualquiera que tiene un ángulo cualquiera. No conozco, pero sé que mi corriente de módulo cualquiera que no conozco tiene un ángulo de fase de tal manera que es el ángulo del, perdón, esto lo vamos a volver a colocar, es el ángulo del voltaje, pero con un adelanto de 30 grados, es decir, más 30 grados. Y aquí se va a acabar todo. ¿Por qué? Ya no vamos a hacer lo mismo que hemos hecho en un principio. Vamos a hacer de manera directa. Acá tenemos nuestro rectángulo que voy a colocar que va a ser de esta forma. Pero van a ver que las mismas ecuaciones me van a decir que no es de esa forma. Yo aquí tengo Z, tengo R y tengo XC. XC porque ahora es un capacitor. Y aquí tengo un ángulo, este ángulo alfa. Este ángulo alfa sigue cumpliéndose que alfa es igual al ángulo que hay entre el voltaje y la corriente. Entonces, yo sé este ángulo, sería tita menos tita más 30 grados. Y de acá, haciendo esta operación, me sale menos 30 grados. Entonces, este triángulo no había sido de esta forma. Esto está mal. Mi triángulo verdadero es este de acá. Coloco acá mi referencia. Aquí yo tengo un... ujú. Puedo colocarlo así o puedo colocarlo al revés. A ver, un minutito. Vamos a colocarlo así. Así. De esta forma. Y acá iniciamos y colocamos acá. Entonces acá yo tengo resistencia. Eso no cambia. Aquí ahora yo tengo XC. Y aquí tengo Z. Y este angulito de acá había sido alfa igual a menos 30 grados. Entonces, si yo quiero hallar Z, yo simplemente tengo que ir acá. Pero no quiero hallar Z, lo que yo quiero hallar es este XC. ¿Por qué? Porque yo sé que XC, por las fórmulas, siempre tienen que recordarse que para yo convertir a una impedancia un capacitor, tengo que utilizar esta fórmula de acá, que me dice que es 1 sobre omega, que es la velocidad angular, multiplicado por la capacitancia. Entonces va a ser 1 sobre omega por C. De acá, yo sé que esto es 1 sobre 2
pi por la frecuencia por el capacitor. Y de acá, lo que me interesa es hallar la frecuencia. Entonces, mi frecuencia va a ser despejando, va a ser 1 sobre 2 pi capacitancia por XC. Entonces yo necesito XC porque capacitancia tengo. XC es lo que me falta. Entonces de este triángulo de acá, lo que yo voy a aplicar es la tangente de menos 30 grados. La tangente de menos 30 grados es igual a opuesto, que es XC, sobre adyacente, que sería R. Operando yo voy a tener que XC había sido igual a R, que ¿cuánto es R? Es 8, multiplicado por la tangente de menos 30 grados. ¿Cuánto le sale este valor? Creo que es negativo, ¿o no? No, creo que no. A ver, ¿cuánto le sale este valor, chicos? Menos 4,62. Ok. Menos 4,62. Ese menos 4 es porque es negativo de esta forma. Vemos que es negativo, entonces obviamente va a salir negativo el valor en ohmios, ¿no? Lo que acá no nos interesa colocarle negativo. Lo que nos interesa es colocar positivo. O si no, en esta ecuación de acá, por si acaso, siempre les va a salir negativo. Por eso incluso acá le coloco un negativo, ¿verdad? Entonces, nosotros podemos añadirle ese negativo y colocaríamos menos por menos más, ¿no? Bueno, el objetivo es este. Hallamos la frecuencia, va a ser 1. Esto vamos a ponerle una línea acá más bien. 2 pi. Tengo 30 microfaradios, que sería 30 por 10 a la menos 6. Y todo esto multiplicado por 4,62. Y con eso se acabaría. Entonces, ¿cuánto le sale la frecuencia? ¿Alguien? ¿Alguien ha hecho ese pequeño cálculo? Sería 1 sobre 2 pi por 30 por 10 elevado a la menos 6. Y todo esto multiplicado, 1140. ok, 1140,3. Entonces, esta debería ser la frecuencia para que exista un adelanto de 30 grados. No más, no menos. Con esta frecuencia yo consigo este objetivo para estas condiciones de resistencia y capacitancia. Entonces, básicamente es lo que me pedía el ejercicio, ¿no? Entonces, sí, esos básicamente los ejemplos. Son muy sencillos esos de acá. Simplemente era para mostrarles que pueden directamente decir adelanto, retraso. Entonces, tómenlo en cuenta esos ejemplitos. Ahora acá no le copié, pero aquí decía hallar la resistencia equivalente o la admitancia equivalente, que es una Y parecida a una Y, ¿no? La admitancia. Entonces, aunque no, aquí no es resistencia, es Auxi- impedancia equivalente. ¿Sí? Antes que me olvide de la pregunta, quería preguntarle, eh, el ángulo siempre va a salir positivo con inductancia y el ángulo siempre va a salir negativo con capacitancia. Sí, sí, siempre sale eso, porque en realidad Ah, nuestra fórmula cuando hablamos de resistencia y capacitancia en serie es esta, es R menos JXC. Siempre va a salir negativo. Ahora, acá es negativo y acá es positivo, ¿no? De acá, positivo. Pero cuando yo voy a voltajes, o sea, a potencia, es al revés. La potencia de un inductor es negativo y la potencia de un capacitor es positivo. O sea, esto es como que al revés, simplemente, ¿no? Básicamente sería eso. No sé si tienes alguna otra pregunta.
No, pues sí, gracias. Listo. Entonces, bueno, simplemente eso, es entender el concepto que muchas veces se nos da. Así que tómenlo en cuenta esos pequeños conceptos de adelanto, retraso. ¿Ya? Ahora, acá, ¿qué es lo que nos dice? Nos dice hallar Z equivalente o la admitancia equivalente. Acá yo tengo una inductancia, una resistencia y una capacitancia. Lo cierto es que si bien todos estos son diferentes elementos, como tengo y como ya sé qué es una impedancia, simplemente esto se vuelve algo simple como esto. Acá lo que aplico, vamos a ir aplicando. Acá voy a colocar esto y voy a colocar un rectangulito. Bueno, no, va a ser este rectangulito de acá. Esto se convierte, le colocaremos blanquito, ¿dónde está? Sí, blanco. Bueno, no se nota. Ya, pero básicamente, aunque tal vez es por esto. A ver, ahora sí, ya. Entonces, esto, esto y esto de acá. Ok, ahora sí se entiende. ¿No? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Cuando yo hablo de impedancias, todo lo que es tanto capacitor, resistencia y inductancia se vuelven una impedancia. Esta es la impedancia J5, esta es la impedancia 5 más J8,66, esta es la impedancia 15 y esta es la impedancia menos J10. Y al final, si se dan de cuenta, estos cuatro están en paralelo. Entonces, si yo quisiera hallar el Z equivalente, como cuando hablen de impedancia equivalente, lo único que tienen que hacer es que cuando quieran hallar una impedancia equivalente, piensen que es una resistencia, pero con números complejos. Entonces, si yo quiero hallar impedancia equivalente para ese pequeño circuito que nos está mostrando, básicamente sería, vamos a colocar nombres, Z1, Z2, Z3, Z4. Sería hacer la división 1 sobre Z1 más 1 sobre Z2 más 1 sobre Z3 y más 1 sobre Z4. Y todo esto a la inversa. Entonces de acá yo diría que mi Z equivalente había sido la inversa de todo esto. Y al final va a ser lo mismo. A ver, 1 sobre J5 les va a salir menos J5. O bueno, a ver, vamos a ver. Vamos a colocar 1 sobre J5 más 1 sobre Z2 es 5 más J veces 8,66 más Z3 es 1 sobre 15 y más 1 sobre Z4 que sería menos J10. Y todo esto a la inversa. Lo que tienen que hacer, pueden operarlo a mano o pueden operarlo en una calculadora, ¿no? Entonces acá tendríamos que elevarlo no al cuadrado, sino a la menos 1. Y lo único que tendríamos que hacer es esto. 1 dividido entre i multiplicado por 5 más 1 dividido entre 5 más y veces 8,66 más 1 sobre 15 y finalmente más 1 sobre paréntesis negativo y veces 10. Y ahí operando les va a salir el siguiente resultado. 4,54. Aquí vamos a colocarlos. Z equivalente sería igual a 4,54 con un ángulo de desfase de 57,98. Simplemente 58 grados. Y con eso se acabaría el ejercicio.
Porque lo que estoy haciendo es hallar, en este caso sería el set equivalente. Pero este set equivalente había sido simplemente el paralelo de estos cuatro, bueno, de estas cuatro impedancias. Y básicamente eso es lo que tenemos. Ahora, si yo quiero hallar la admitancia, básicamente es el inverso de lo que he hallado. Es decir, coloco coloco este de acá y me va a salir la admitancia, que me va a salir que es igual a 0.22, admitancia, vamos a colocar equivalente, igual a 1/impedancia equivalente, y esto es igual a 0,22, según esto, sobre menos 58 grados. Y con eso ya tengo tanto impedancia como admitancia. Y con eso se acaba el ejercicio. Y los ejercicios de este tipo, cuando hablamos de fasores y todo eso, son más sencillos, son como si fueran resistencias. Por esa razón se utiliza también estos tipos. Ahora, tal vez se están preguntando, son muy simples los ejercicios que estamos haciendo. Son así de simples lo que entra a sus exámenes, por si acaso, chicos. A ver, vamos a ver el ejemplo, el examen del anterior semestre. ¿Cómo era? Ah, sí. Sí, Eh, de esta manera se puede presentar al ingeniero en el examen, o sea, el paso directo con la calculadora, hay que mostrarle el procedimiento, no, cómo hemos llegado a la respuesta. no necesariamente. Van a ver que en su resolución del ingeniero no implica que lo hagan paso a paso. Ustedes pueden colocar simplemente todo esto, 1/z1 más 1/z2, 1/z3 más 1/z4 inverso. Este es mi set equivalente y hacer este pequeño cálculo. Nada más. Porque aquí lo que le están mostrando es que saben cuándo está en paralelo o cuándo es en serie. Básicamente, este ejemplo, por ejemplo, este tipo de ejercicio nunca va a entrar a su examen, porque es muy simple. Han visto que en menos de 5 minutos lo hemos resuelto. Pero este tipo de ejercicios, como el que les estaba mostrando acá, sí puede entrar, incluso en el anterior semestre había entrado, ¿no? Entonces podemos ver este ejemplito. A ver, van a ver. Vamos a resolver con los mismos conceptos que ya conocemos. ¿Qué es lo que decía este ejemplito? Vamos a ir acá, nos los copiamos y vamos acá. Ok, ¿qué es lo que dice? Nos dice calcular la tensión. Listo. Colocamos solución. Solución del problemita. ¿Dónde quiero calcular la tensión? Lo que me dice es en A y B. A me dice que es este punto, pero esto es solo una línea, entonces este punto A, para mí, según mi concepto, aquí es A, aquí es A y aquí es A. No importa. Y como esta es otra línea, puedo colocar que aquí es A. No afecta. Para mí, este punto A y este punto A de acá son lo mismo. Y ahora acá yo le voy a añadir como un voltímetro. Voltímetro. Y listo. Lo que me pide hallar es el voltaje AB. Entonces puedo colocar más menos. Entonces yo digo lo siguiente. El voltaje AB es igual, y aquí voy a hacer una aproximación. Lo lógico, va a venir la corriente acá. Lo lógico es que una parte de la corriente se va a ir en ese sentido y la otra parte de la corriente va a venir en este sentido. Ahora, en consecuencia, si va a venir una parte, aquí va a venir otra parte y aquí va a venir otra parte. Tomando en cuenta los signos, yo sé que cuando, según el signo, según la dirección de la corriente, este va a ser negativo y este positivo y este nuevamente positivo y este negativo. Y ahora lo que yo hago es esto. Tengo que hacer lo mismo que hacíamos en el primer parcial. Si yo quiero sumar y conocer el voltaje, tengo que sumar todos los voltajes que hay en mi pequeña malla. Entonces yo coloco voltaje AB, positivo. Sale por el positivo más voltaje
en 8. Y acá vamos a hacer la vuelta y me sale menos voltaje en 8. Ahora este es 8 y este sería 8 prima le pondremos, ¿ya? 8 prima igual a 0. Y aquí alegremente ustedes pueden decir, ah, ya, esto es 0, porque si aquí es 8 y aquí es 8, me va a dar 0. No necesariamente. ¿Por qué? Aquí yo puedo tener una corriente 1 y aquí obviamente voy a tener una corriente 2. Porque esta corriente que está ingresando a este nodo se está repartiendo de diferente forma a cada punto. Entonces, no necesariamente la corriente 1 y la corriente 2 van a ser lo mismo. Claro que las resistencias sí son lo mismo, pero la corriente no me está indicando que va a ser lo mismo. Entonces, como tal, si yo quiero hallar el voltaje AB, yo tengo que hacer la resta de esto, que sería el voltaje en 8' menos el voltaje en 8. Y esto colocamos como fasores. Y listo, esa sería mi ecuación. Ahora, ¿qué es lo que yo hago? En este mismo de acá, tengo que darme de cuenta de algo. Voy a copiarlo. Aquí denme un ratito y lo voy a recondicionar. No me interesa esto. Sí. Sí. ¿Podrías explicar la diferencia? No, esa parte me ha confundido mucho. ¿De cuál diferencia? Por favor. Voltaje 8' menos voltaje 8. Ah, ya. O sea, como les decía, este es 8. Bueno, la resistencia es la misma, es 8 ohmios. Pero la corriente puede ser diferente, por eso les colocaba corriente 1 y corriente 2. Ahora el voltaje sabemos que es corriente por resistencia. Tengo en ambos la misma resistencia, pero la corriente es diferente, ¿no? O sea, no sé. Ahorita les estoy diciendo que puede ser diferente, por eso no podemos hacer alegremente decir, ah, esto es 0, sin antes analizar el circuito. Entonces, en este caso, podría ser diferente, ¿no? La corriente 1 podría ser diferente que la corriente 2. Y aquí incluso podríamos colocarle corriente 3, corriente 4, ¿no? Entonces, básicamente es por eso. Por eso es diferente. Porque la corriente es diferente en cada una de las resistencias. No sabemos si es la misma. Puede ser, pero no sabemos. No sé si está claro respondí a tu duda. En esta parte ya, pero la diferencia respecto a qué es el resto. ¿Perdón? La diferencia. Ah, ya, O sea, cómo hemos encontrado la ecuación? exacto. Ok. Bueno, la ecuación es como hallábamos cuando queríamos hacer, puede ser un circuito equivalente Thevenin. A ver, vamos a ir un poquito. Es lo bueno de tener este tipo de, de, de PDF, que podemos ir a donde queramos, atrás que lo que hemos visto. Por ejemplo, cuando habíamos visto un voltaje Thevenin y hacíamos una referencia a hallar el voltaje Thevenin, lo que nosotros hacíamos es colocarnos como una fuentecita aquí, ¿no? Y le colocábamos más menos. Y ahora yo voy a hacer circular por toda esta pequeña mallita para poder saber cuánto equivale voltaje más a B. Entonces yo primeramente iba y decía, ah, ya, está saliendo con el positivo. Entonces le colocaba positivo voltaje a B. Iba recorriendo y aquí hay una fuente de tensión. Entonces veía si era positivo o negativo. Negativo, entonces yo le colocaba menos 88 voltios. Seguía recorriendo, aquí hay una resistencia de 16 ohmios. Como esto estaba abierto, no había corriente, entonces no tenía sentido colocar este. Voy recorriendo así. Me choco con 34 voltios. Está saliendo por el polo negativo o por el positivo. En este caso por el negativo. Entonces nuevamente menos 34. Ahora me vuelvo a chocar, perdón, con otro resistencia de 16 ohmios. Ese es positivo o negativo. Está yendo en este sentido. Es positivo, por lo tanto le coloco más voltaje 16 ohmios. Sigo recorriendo y atravieso la resistencia 6. Está saliendo por el polo positivo o por el negativo. En este caso por el positivo. Entonces coloco más voltaje de 6 ohmios.
y voy recorriendo y vuelvo al punto de partida. Entonces, hasta ahí tengo que igualarlo a cero. Y de ahí puedo hallar el voltaje AB. ¿Esta parte se entiende? Sí. Ya. Entonces, es lo mismo. Es lo mismo. Cuando vamos acá, lo que estamos haciendo es colocar esta fuentecita como si fuera una fuente de tensión. Recorremos, vemos que sale positivo, positivo. Vamos recorriendo acá. ¿Por qué polo sale? ¿Positivo o negativo? Positivo. Luego voy recorriendo y sale por el negativo, entonces menos el voltaje 8'. Y como ya he vuelto al mismo punto de partida, todo esto tiene que ser igual a cero. De esa manera se conoce esto. Ahora, un detalle que les mencionaba cuando estaba haciendo esto. Yo le estoy asumiendo este sentido. Puede que cambie, porque no conozco ahora. Ahora no conozco. Lo más lógico es que vaya en este sentido. Pero puede que cambie. Entonces, si cambia, yo tengo que cambiar conforme a lo que me va a dar de datos. Pero por el momento, para hacer una semejanza, está bien. No sé si está más claro con respecto a tu pregunta. Sí, Oxy. Entonces la polaridad yo lo pongo según lo que yo quiera. Según lo O sea, lógico, según lo lógico. Luego, cuando a medida que vayas resolviendo el circuito, te va a indicar si esta corriente va a ir efectivamente en ese sentido o en sentido contrario de eso es de la resistencia, pero del voltaje me refería. de este voltaje. Sí. La polaridad lo puedo colocar si quiero en el lado negativo, en el lado izquierdo y el lado positivo en el lado derecho, ¿no ve? ¿Sí? Saldría diferente la ecuación. Sí, va a salir diferente. Porque si colocas más, menos, estaría siendo en este sentido. Entonces sería positivo, voltaje 8', seguiríamos avanzando, negativo, voltaje 8. Entonces tendrías así. Esto es positivo y esto es negativo y este ya no sería prima. Entonces sería de esta forma. Al pasar al otro lado, este sería positivo y este sería negativo. O sea, ya ha cambiado, ¿no? Eso es lo único que varía. Ah, ya, gracias. Tú puedes colocarlo libremente, dependiendo cuál crees que sea el conveniente. Si ves que, según tu lógica, te dice que este lado va a ser positivo, entonces colócale positivo a este lado y este negativo. Y al momento de que encuentres, seguramente te saldrá menos el voltaje AB o te saldrá positivo el voltaje AB. De esa manera te vas a dar cuenta. Entonces, básicamente es eso. Ahora, una vez que, bueno, como ya estaba respondida su pregunta de su compañero, aquí ya tenemos nuevamente, vamos la corriente. Esto se puede de esta forma. Podemos acá simplificar, y es lo que justamente quería decirles. Acá yo tengo dos inductancias en paralelo. Como son como dos resistencias, el paralelo de dos resistencias y además son la misma, sería la mitad. Entonces acá yo tendría una inductancia que sería J veces 8. Y con eso ya tendría solamente una resistencia y una inductancia. Y este punto seguiría siendo el punto A, por si acaso, ¿no? Y aquí sería nuestro voltímetro. Una vez que ya tenemos esto, tenemos que tomar en cuenta lo siguiente. Acá va a haber este voltaje, perdón, esta corriente que está atravesando. Pero esta corriente se va a dividir en dos. Una en esta y la otra en esta. Ahora, varía mucho la corriente, no, perdón, varía mucho el sentido que va a tener la corriente. Puede que tenga este sentido como está mencionado acá, o puede cambiar, pero lo más lógico es que tenga este sentido. Entonces, ¿qué es lo que tienen que notar en este ejercicio? No es necesario, en este ejemplo, hallar para cada uno. ¿Por qué? Yo tengo acá la corriente de 10 con un ángulo de 0 grados. Ahora, si entra esta corriente, vamos a colocar corriente I, vamos a poner sol, corriente I nada más.
Acá yo tengo 4 más J4. Puede entrar aquí una corriente 3 y aquí una corriente 4. No me interesa. Y acá viene lo interesante. Como este es 8 más J8 y este es 8 más J8, son lo mismo. O sea, son idénticos, ¿no? Entonces, en este caso va a ser I cuarto o I4 sobre 2, I4 sobre 2. Esa es la corriente que va a ser. Porque son lo mismo, la corriente que está ingresando a este nodo, incluso lo podemos resaltar, si no, para que se entienda. Aquí está este nodo de acá. Va a ser la mitad para cada rama. La mitad para 8 más J8 y la otra mitad para 8' más J8. Entonces, de esa manera, yo voy a obtener que la corriente 1, que era esta corriente de acá, y la corriente 2 de acá, sería que entonces corriente 1 es igual a corriente 4 sobre 2. Y corriente 2 es igual a corriente 4 sobre 2. Y operando, yendo a mi voltaje AB, yo sé que mi voltaje B8' sería I4 sobre 2 por la resistencia, menos mi voltaje 8, que sería I1, que sería I4 sobre 2 multiplicado por la resistencia. Ambos tienen la misma resistencia. Y acá, si se dan cuenta, estos dos son lo mismo. Entonces, mi voltaje AB es igual a 0. Y eso es lo que va a medir en ese punto, según lo que me está indicando. En ese punto va a medir eso. Entonces, eso tienen que tomar en cuenta. Por ejemplo, este ejercicio parecía complicado, pero era más simple. Solo era darse cuenta. Entonces, esa es la forma en cómo tienen que analizar. No sé si tienen alguna consulta o alguna duda. Auxi, ¿Sí? en caso de que las resistencias fueran diferentes, ¿cómo cómo nos daríamos de cuenta cuál es la dirección de la corriente de cada resistencia? Calculándolo. Tú tienes que calcularlo. ¿Cómo lo calcularías? Esa es una buena pregunta. Te vienes acá, tienes que simplificar. Primeramente, acá ya hemos hecho una simplificación. Vamos a hacer esa simplificación y lo vamos a colocar de esta forma. Se simplifica y aquí me queda básicamente una inductancia de este tipo, que es justamente J8. Ahora estos dos están en paralelo y justamente son lo mismo. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Voy operando, simplifico y lo que aquí me queda es esto. Básicamente, esto ya no me interesa. Solamente sería esto. Es decir, acá tendría una resistencia y acá tendría una inductancia. ¿Qué ohmo sería? Perdón, esto sería la mitad. Perdón. Como este es 8 y este es 8 y este es J8 y este es J8, sería la mitad. Sería 4 más J4. Y justamente en este caso, también son lo mismo. Por lo tanto, aquí vendría 5 amperios con un ángulo de 0 grados. Y aquí vendría 5 amperios con un ángulo de 0 grados. Y estaría yendo en ese sentido. Ahora, esto voy a operarlo nuevamente. Vendría acá y veo. Aquí tengo 5 con un ángulo de 0 grados. Listo. Veo acá. Básicamente lo que voy a ver es lo siguiente. Yo tengo este nodo, voy a dibujarlo de nuevo. Aquí tengo mi resistencia, mi inductancia. Aquí tengo mi otra resistencia y mi inductancia. Y listo. Aquí yo tengo mi corriente que es 5 con un ángulo de 0 grados. Lo que yo estoy viendo es esto. Este es 8 más J8 y este es 8 más J8. Nuevamente se va a partir en 2 porque es lo más lógico, porque tienen la misma resistencia. Entonces va a ir bajando y sería la mitad. La mitad de 5, 2.5.
2.5 con un ángulo de 0 grados, 2.5 con un ángulo de 0 grados. Y hasta ahí ya he identificado tanto, ya tengo el valor de mi corriente, como también tengo el ángulo que tiene mi corriente, ¿no? Y además tengo el sentido. Está yendo en ese sentido, efectivamente. Y de esa manera ustedes se pueden dar de cuenta. Cuando esto es diferente, entonces puede cambiar el sentido o no necesariamente. Entonces, de esa manera ustedes tienen que ir resolviendo en caso de que no sea como el ejemplo que hemos hecho ahora. No sé si está claro respecto a eso. No, sí. ¿Perdón? Quería preguntarle, ¿cómo ha llegado a 8? La resistencia 8 ohmio es como el primer paseo, ¿no ve? 8 por 8 sobre 8 más 8, ¿no ve? Ajá, Resultado. Pero para el siguiente proceso, 4 tendría que salir 2 o no. claro, pero aquí Y ya, de paso, ¿de dónde salen 5 amperios? perdón, De paso, ¿de dónde sale 5 amperios? ya, es que no me estás entendiendo. Aquí entra 10 amperios. Esa es tu fuente de corriente. Y entra este nodo. ¿Qué es lo que hace? Este nodo está ingresando esta corriente. Ahora, este nodo, como está ingresando una corriente, se va a dividir en las dos ramas que tiene. Una es 4J4 y la otra es 4J4. Como son lo mismo, estos 10 amperios se parten a la mitad, porque son lo mismo. Entonces sería 5 con un ángulo de 0 grados y 5 con un ángulo de 0 grados, ¿no? Acá. Entonces, hasta allí yo tendría esto de acá. No sé si se entiende ahora. Y para llegar a lo que está abajo, lo que está graficado abajo, ¿Acá? 8 resistencia, ¿cómo Ajá. llegar? Sí, ¿cómo llegar ahí? Ok, ya. Ok, una vez que ya tengo acá, vamos a decir, solo me interesa esto de acá ahora. Y esto de acá, esta parte de acá era la simplificación de esto, de hacer el paralelo de 8 más J8 con 8 más J8. Si yo hago ese paralelo, me va a dar 4 más J4. Entonces yo veo que en 4 más J4 está ingresando una corriente de 5 con un ángulo de 0 grados. Entonces yo lo único que hago es volver acá. Entonces veo que yo estoy viendo 8 más J8 y acá 8 más J8. Entonces, como nuevamente son lo mismo, estos 5 amperios se parten a la mitad. Sería 2.5 y 2.5. Entonces, de esa manera se obtiene este pequeño de acá. No sé si se entiende. Ah, sí, el proceso sí lo entendí. Ujú. Básicamente es eso. Pero Ahora, si tú desconfías de estos valores, simplemente tienes que aplicar un divisor de corriente. ¿Qué es un divisor de corriente? Es este de acá, ¿dónde está? Es esto. Divisor de intensidad de corriente. ¿Cómo lo calculo? De esta forma. Puede ser de esta forma de acá o esta de acá. Entonces, ¿qué es lo que yo tengo? Bueno, a ver, vamos a hacer. ¿Dónde está? Acá. Este sería mi set equivalente 1, porque es el resultado de 8 más J8 por 8 más J8 y la suma. 8 más 8, 16. 16 más J veces 16. Básicamente, estos dos son lo mismo. Y esto es 2 veces 8 más J8. Por eso simplemente esto se simplifica. Por eso se queda esto 2, 8 más J8. Es lo mismo. Esto de acá con esto de acá se me va. Y me va a quedar 8 más J8 dividido entre 2, que me saldría como resultado 4 más J4. Ahora, si yo quiero hallar esto, yo primeramente tengo que hallar, bueno, ya tengo mi set equivalente 1, que sería lo que hemos simplificado de esta parte de acá, ¿no?
Ahora voy a esta parte de acá, justamente lo que tú decías. Le vamos a poner Z equivalente 2. Z equivalente 2 es el producto, o bueno, el paralelo de 4 más J4 en ambos casos. Sería 4 más J4 multiplicado por 4 más J4. Todo esto dividido entre, como nuevamente son lo mismo, 2 veces 4 más J4. Y de acá, 4 más J4 se va a ir con uno de estos y me va a quedar que Z equivalente 2 es igual a 2 más J2. Hasta ahí creo que estamos claros todos. ¿Se entiende? Creo que sí, ¿no? Eso sí se entiende. ¿Qué tal? ¿Qué dicen, chicos? ¿Se entiende? Hasta ese punto. Básicamente sería eso. A ver, vamos a volver esto acá. Y esto está muy ensayado. Lo vamos a borrar. Y a ver, denme un ratito. Vamos a colocar. Ok, listo. Ahora sí. Venimos acá. Yo lo que me interesa o lo que yo estoy haciendo ahora es hallar esto primero. Y me sale este valor de acá, Z equivalente. Una vez que ya tengo este Z equivalente, vuelvo a hacer lo mismo con este de acá, con este Z equivalente, con Z equivalente, y con eso me sale este resultado de acá. Por lo tanto, yo al final de todo eso tendría un circuito de la siguiente forma. Tendría mi circuito y tendría acá mi resistencia y mi corriente, mi inductancia. Y esto sería 2 y este sería J2. Listo. Hasta ahí tengo 10 con un ángulo de 0. Ahora lo único que me interesa es lo siguiente. Yo quiero hallar la corriente en 4 más J4. Entonces yo digo lo siguiente. Corriente en 4 más J4. Circuito equivalente. ¿Cuánto es el circuito equivalente total? 2 más J2. Entonces, yo hago caso a esta ecuación de acá. 2 más J2. Todo esto sobre en donde yo quiero hallar, en 4 más J4. Y lo multiplico por la corriente total, que sería 10, con un ángulo de 0 grados. Esto es simplemente el doble. 2 más J2. Esto con eso se va. Y 10 dividido entre 2 me queda 5. Ahora yo quiero hallar mi corriente en 8 más J8. Muy bien. Bien. ¿Cuál es el Z equivalente? 4 más J4. 4 más J4. ¿En dónde quiero hallar? En 8 más J8. ¿Y cuál es la corriente que atraviesa en 4 más J4? 5 amperios. 5 con un ángulo de 0 grados. Esto simplemente es el doble. Esto es como colocar 2, 4 más J4. Eso se simplifica y 5 sobre 2, 2.5 con un ángulo de 0 grados. Y de esa manera ya he hallado mi corriente en 8 más J8 en cada uno. Si este es 8 más J8, esto es. Si este es 8 más J8, lo mismo. No sé si ahora está más claro. ¿Se entiende? ¿Se entiende? ¿No se entiende? ¿Tienen alguna duda? Sí. Sí. ¿Cuál era el problema de este problema? ¿Cuál era? ¿Qué había que hallar? El voltaje. El voltaje entre A y B. Ah, sí, sí, sí. Ya, gracias. Listo. Entonces, básicamente es eso. O sea, aquí de manera indirecta hemos aplicado divisores de corriente. Pero si ustedes quieren, pueden hacerlo detallado, igual les va a salir lo mismo. Al final van a llegar a lo mismo, que el voltaje AB es igual a cero. Por ejemplo, en este examen el ingeniero lo resolvió de esta forma. Aquí está.
Colocó Z equivalentes, 4 más J4 en paralelo con 8 más J8 más 8 más J8. Obviamente le iba a salir 2 más J2, lo lógico. De ahí calculaba la corriente en 1, corriente en 2. Y de ahí le salía 2.5, 2.5, lo que hemos hallado. Colocaba voltaje AB y le salía 8 por corriente 2 menos 8 por corriente 1. Como ambos, la corriente 1 y corriente 2 son lo mismo, entonces le iba a salir 0, lógicamente. No sé si se entiende, es lo mismo. Básicamente es lo mismo. Ah, Sí. Sí, ¿cuál es tu consulta? vaya Marley. Sí, esto quería hacer. Bueno, hasta aquí es lo que vamos a avanzar hoy. Gracias, chicos, por estar presentes. Entonces, la siguiente semana vamos a seguir avanzando con la parte, ya debería ser, vamos a ver un ejemplo de divisores de tensión y divisores de corriente aplicados a circuitos de corriente alterno, ¿no? Entonces, la siguiente semana veríamos eso y también circuitos, yo creo que ya vamos a ver la parte de circuitos por resolución de